Pablo, hablando un poquito de bienestar, en el libro hay una quote que dice lo siguiente: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Eh, ¿qué quiere decir esa frase y cómo se puede lograr esto? Esa frase es la frase más célebre y más importante de un premio Nobel, que es don Santiago Ramón y Cajal, que se supone o lo catalogan así como el padre de la neurología. Eh, Médico que le regalan por sus trabajos en España un microscopio. Se lo regalan en España al municipio y él empieza a investigar el cerebro. Y él, en esa época estaba Golgi, que era un italiano que se inventó una tintura para las células, para poderlas ver en el microscopio, la tintura de Golgi. Entonces ellos empezaron a ver las células y Santiago Ramón y Cajal se dio cuenta que las neuronas no son hilos así como los nervios derechos, sino que son neuronas y otra neurona y se conectan entre ellas, ¿cierto? Entonces él lo que postuló ahí es como los principios de la neuroplasticidad, que el cerebro no es fijo como de hierro, sino que el cerebro es maleable, que el cerebro se puede moldear. Entonces cuando él postuló esa frase, cada persona si se lo propone puede construir el cerebro que quiera. ¿Por qué? Porque yo puedo aprender y desaprender a través de ese principio, que las neuronas no son fijas, que el cerebro tiene dos elementos que lo menciona en el libro al principio, que es la neuroplasticidad y la neurogénesis. Entonces, la neurogénesis es que hoy sabemos que hay zonas del cerebro que producen neuronas nuevas, o sea que no es como pensábamos anteriormente que uno nacía con el cerebro y esas neuronas cuídalas porque se van envejeciendo y se van muriendo y el cerebro se la va a volver como una pasa. Hoy sabemos que no, sabemos que el cerebro produce neuronas nuevas y eso es neurogénesis, la generación de neuronas. Pero la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de generar autopistas nuevas y de abandonar caminos obsoletos. Entonces, a eso se refería él con la arquitectura del cerebro. Si yo, por ejemplo, eh, quiero ser músico, pianista, y me dedico a entrenar todos los días varias horas en el piano, pues posiblemente la zona de mi cerebro que está encargada de generar esa coordinación motora, visual, auditiva, va a crecer más. Entonces mira que ahí estoy modificando mi cerebro. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, soy un deportista y quiero jugar tenis, por ejemplo, y quiero hacer el revés a dos manos, pero yo aprendí a hacerlo a una sola mano. Entonces mi cerebro ya tiene una autopista para hacer el revés a una mano. O sea, Ujú. no, ya el tenista que lleva tiempo no piensa en hacer el revés, simplemente golpea la bola porque ya sabe cómo. Pero de pronto se da cuenta que el revés a una mano hoy no es tan competitivo, que a dos manos es mejor, que hay menos cansancio, que puede haber más control de la bola, y decide entrenar o cambiar el revés a dos manos. Entonces, al principio va a ser muy torpe haciendo el movimiento. ¿Por qué? Porque las neuronitas apenas están mirando como que eso es importante. Pero Ujú. vos lo haces y lo haces y lo haces, entonces el cerebro le empieza a dar prioridad a esa conducta repetitiva, a ese nuevo hábito. Entonces empieza a pavimentar una carretera y cuando menos pensás, pues ya estás haciendo el revés a dos manos, sin pensar, como lo hacías antes. Ujú. Entonces el camino del revés a una mano ya no lo transitamos, entonces se llena de maleza, se vuelve obsoleto, se desaparece. Entonces ahí cambia la anatomía, cambia la Ajá. arquitectura. Pero construí otro camino, que es el revés nuevo, a dos manos, entonces hay otra autopista nueva. Eso es más o Ya. menos lo que él quería decir Y, con esa frase. y en automático es más difícil que un pensamiento entonces se vaya por esa autopista porque ya no está pavimentada, Ya no hay ya correcto. se fue taponando Claro, de maleza, ¿no? perfecto. Funciona exactamente igual para el sistema de creencias, para la Ujú. programación mental. Si yo tengo la creencia de que yo soy bruto para las matemáticas, pues claro, me ponen a hacer cualquier multiplicación y me enredo, porque la autopista dice, no, es que tenemos que creer, tenemos que formar esa realidad, que somos brutos para las matemáticas. ¿Sí? Pero yo cambio ese programa, me doy cuenta que ese programa no es mío, que ese programa me lo dijo mi papá cuando yo tenía 6 años, porque me preguntó las tablas de multiplicar y yo no me las sabía en ese momento y me dijo, es que usted es bruto para las matemáticas y ahí se me quedó anclado que yo era bruto y eso no es verdad, pero mi cerebro empezó a repetir, es que es verdad que yo soy bruto para las matemáticas. Que había años Entonces, fortaleciendo claro, eso. entonces perdía un examen y, claro, yo soy bruto para las matemáticas, entonces esa vía que era un caminito así se volvió una super autopista hasta que un día dije,
de verdad yo soy bruto para las matemáticas. A ver, ¿cuándo pasó esto? ¿Quién me lo dijo? Mi papá. Pues yo no soy bruto para las matemáticas, yo sí sé eso. Y si me pongo a estudiar no sé qué, entonces cuando menos pensé, dejé de decir que era bruto para las matemáticas y puedo cambiar la frase por otra. Soy muy bueno para las matemáticas, o soy muy hábil para las matemáticas, o me gustan mucho las matemáticas, y trabajo en las matemáticas y empiezo a pavimentar carreteras y ahí hice lo mismo. ¿Sí? Entonces funciona para la seguridad, pues para la autoestima, para la confianza, para una habilidad motora, para todo. El cerebro tiene esas posibilidades.